Arratsaldeon eta ongi etorri topaketaren edizio berri batera, gaurkoan gurekin Jokin Bildarratz. Berak Bildarratz topaketa ekimenaren baitan, herritarrek egindako hainbat galdera erantzungo ditu. El consejero de Educación responderá a varias preguntas que la ciudadanía ha tenido la oportunidad de formular a través de Irekia y redes sociales. En concreto responderá a las 20 más votadas, aunque todas ellas recibirán respuesta de una manera u otra. Ongi etorri sailburu, eta eskerrik asko gaur. Eskerrik asko zuei, plazerra da. Zuekin hitzeteko eta parada edukitzea. En la entrevista de hoy abordaremos temas relacionados con el departamento que usted dirige, haciendo referencia a la ley de educación, a la formación profesional, a la equidad, bueno, muchos temas más, pero bueno, si le parece empezamos con la ley de educación. Venga. Lehen atala orduan hezkuntza legeari buruzkoa da eta ratioei erreferentzia eginez hasiko gara. Ainhoak eta Jonek hainbat galdera bidala dizkigute honen inguruan, eta diote legearen helburu nagusia hezkuntza sistema hobetzea delarik, ea ikastetxetako gela kopurua jetxiz eta ratioak maksimoetan utziz, posible ote den hezkuntza sistema hau hobetzea. Horrela azaldu digute euren kasuan ikastetxea aukeratzeko garaian, 25 gela uzte erabaki dela 15ko 2 egin beharrean. Zein da benetan legearen helburua? Kostuak murriztea? Dago... Nik uste hemen desberdindu behar direla bi esparru. Bat, egun aurreproiektu legea, lege aurreproiektua den hori, eta ratioen debatea. Orduan, lege proiektuaren testuaren asmoa da hezkuntza eraldatzea. Eta hezkuntza eraldatzeko jartzen dira oinarri sendo, zabalak eta hurrengo 30 urtetako izango diren oinarriak. Eta ratioak kontutan hartu egun bizi garen legearen pean dauzkela 30 urte, 93koa dala. Hor ezinezkoa izango litzateke definitzea hurrengo urtetako, 30 urtetako ratioak. Eta ratioak definitzen dira dekretoen bitartez. Egun dauzkagun ratioak, ikastetxe publikoetan dauzkagun ratioak, sindikatuekin adostutakoak dira. Azkeneko maiatzaren 26ko, 2022ko maiatzaren 26ko akordioak dira eta horren baitan daude. Hala eta utziz ere, eta bukatzeko galdera honekin, ikusten ari gara, jaiotze tasa noladi joan, beraldea eta gure konpromisoa izango litzateke ikastetxe publikoekiko mantentzea egun daukaun egitura, egun dauzkan baliabideak eta egunetik egunera, urtetik urtera gehiago inbertitzen ari gara publikoa den bezala, hobeto erantzun ahal izateko gobernu bezala ulertzen dugulako hezkuntza herri honen ardatz importantenetakoa dela. Siguiendo un poco el tema de los ratios, el Enuski a través de Instagram pregunta si desde el gobierno vasco consideráis que solo un profesional puede atender a 18 alumnos y alumnas de 2 años. Sí, un poco es relacionada con la pregunta anterior. En estos momentos nosotros en la escuela pública lo que tenemos es que a partir de 12 alumnos, alumnas ya tenemos 2 profesores que se dividen en jornada y media, con lo cual no tenemos aulas con 18 alumnos, alumnas con un único docente en 2 años, sino que en la escuela pública lo que tenemos es 12 alumnos, alumnas, a partir de ahí ya con 2 profesionales. Otro de los temas que recoge la ley es la continuidad de la formación. Rubén se pregunta por qué, si la ley busca esta continuidad en la educación, su hijo, que ya acude a la Ikastola, ha sido derivado a otro colegio, aun habiendo plazas libres. ¿No es vulnerable hacer sufrir una segunda adaptación a un niño de 2 años? Pregunta Rubén. Una vez de que se entra en el sistema educativo, en el sistema escolar, que es a partir de 2 años, el niño o la niña que entra en el centro a partir de 2 años ya tiene garantizada toda la cobertura educativa hasta que finalice los estudios. Lo que intuyo que es lo que ha ocurrido es que ha hecho una matrícula en una haurreskola con 0,1 años,
y eso ya no le garantiza. Nosotros lo que no le garantiza ninguna plaza en ningún sitio de Euskadi, porque nosotros ya entendemos que entra dentro de lo que es el departamento a partir de los 2 años, que es cuando ya empezamos a regularizar y a regular toda la entrada y toda la matriculación para todo lo que es la vida escolar del alumno y la alumna. Desde el Colegio de Educadoras y Educadores del País Vasco nos comentan que en el anteproyecto de ley no han encontrado ninguna referencia a la figura de coordinador de bienestar y protección que plantea la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia. ¿De qué forma, con qué figura se va a desarrollar este tema? Bueno, esto ya lo tenemos ya. Esta ley, como muy bien dice, es una ley básica y es de obligado cumplimiento y ya a la par de que se estaba aprobando, incluso antes ya teníamos estas figuras en nuestros centros cumpliendo con las funciones que la ley establece. De hecho, tenemos entre 600 y 700 profesionales en nuestros centros y que este mismo año han tenido también la oportunidad de formarse y poder responder a estas necesidades que la normativa vigente establece. Vamos un poco con el perfil lingüístico de las alumnas y los alumnos. En la actualidad se acepta que un alumno ha alcanzado el nivel B1 en euskera una vez haya superado la ESO, habiendo cursado el 50% del currículum en euskera y habiendo aprobado también la asignatura en euskera. ¿Considera que se puede adelantar 4 años a alcanzar este nivel, tal y como plantea el proyecto de ley, y todo el alumnado de educación primaria salga con un B1 en euskera? Lo que establece la ley, lo que va a establecer la ley es que una vez finalizado el alumno o la alumna la secundaria obligatoria, tengamos como objetivo que tanto en euskera como en castellano obtenga el B2 y el B1 al menos en una tercera lengua. Nosotros entendemos que el sistema tiene que marcarse este objetivo, que hasta ahora también lo tenía establecido, y lo tenía establecido desde el año 82, con la aprobación de la ley euskera, definiéndole como un conocimiento suficiente que nosotros en estos momentos estamos estableciendo y hemos dejado en manos del Parlamento ya la definición que viene establecida a través de lo que es el B2. No tenemos ninguna duda que el sistema educativo puede responder a ese objetivo, entendiendo que cualquier niño, cualquier niña, desde que empieza con los 2 años, con 2, 3 años en el sistema educativo, tenemos suficientes recursos para poder cumplir con ese objetivo, sabiendo que es muy diferente vivir en Tolosa, en Ataun, en Berastegi o en otros municipios o en otras ciudades donde, o en otros barrios donde la utilización, el uso, la normalización del euskera o la situación sociolingüística es diferente. Sabiendo cuál es esa situación, tenemos que responder de diferentes maneras, con diferentes estrategias. Por eso es básico e importante que cada centro escolar tenga su propio proyecto lingüístico de centro, además de contar con los recursos necesarios para poder responder a ese proyecto lingüístico de centro. Hurrengo galderak diru laguntzekin dauka zerikusia. Diru laguntzak jasotzen dituzten ikastetxe guztiak publikoak izatearen inguruan ze iritzi du Hezkuntza Sailburuak? Diru laguntza jasotzen dituzten ikastetxeak izango dira publikoaz gain, gure ikastetxeak, ikastetxe publikoak izateaz gain, ze hor ja guk ordaintzen ditugu, bai irakaslegoa, bai funtzionamendua, gero daude itunpeko ikastetxeak. Eta itunpeko ikastetxeak izateko eta legea, etorkizuneko legearen baitan, bete beharko dituzte baldintza batzuk. Eta baldintza horiek izan beharko dira ikastetxe publikoek dituzten baita ere ardurak betetzea. Adibidez, eta gero seguruenik ere itzengo dugu zaurgarritasunaren inguruan. Edo azkenean gizarteak dauzkan beharri erantzutea, naiz publiko, naiz itunpeko izan eraberdinean. Beraz, ikastetxek ere, itunpeko ikastetxek erantzun beharko diote publikoek erantzuten duten moduan gizarteak ditun behar, eskaera eta balorei. Eta horren baitan diruz lagunduko dira. Horrela bukatutat lehen atala, eta bigarrenera joko du ekitateari buruzkoa. La equidad ha sido otro de los temas que ha suscitado bastante interés.
¿Cuál es el plan para acabar con la segregación escolar en Euskadi? Dice la primera pregunta. Lege berriaren helburua zaurgarritasun tasak ikastetxeen artean berdintzea delarik, galdetu digu pertsona batek, benetan helburua hau balitz eta horrelako arazo egongo balitz, ez alitzateken matrikulazio esleipenetan matrikulatuen 6% baino gehiago mugitu behar helburu honetara. Respondiendo a lo que es la primera parte de la pregunta, que me realizaba en castellano, lo que nosotros queremos como sistema educativo es responder a las necesidades que tiene esta sociedad, que día a día es más diversa. Y estando y siendo más diversa cada día, lo que queremos que además vaya acompañada de un equilibrio social, de una cohesión social, y por eso además entendemos que es importantísimo que el resto de instituciones, como son entidades locales o ayuntamientos, colaboren y trabajen con nosotros o nosotros con ellos, vayamos todos de la mano, porque cualquier ayuntamiento, cualquier alcalde, concejal, alcaldesa quiere lo mejor también para su municipio y que el municipio también esté lo más equilibrado desde el punto de vista de la cohesión social. No es únicamente el sistema educativo el que responde y el que puede ayudar a que se cumplan esos objetivos, pero sí que nosotros podemos cumplir una función importante. Galderaren bigarren zatian, aipatzen du galdetzen duenak ea 6arekin nahiko ote dan. Agian ez dauka informazio osoa ez da 6a. Garbi uki behar dugu, kontutan hartu behar dugu, erkidegoa edo 3 lurraldeak banatu ditugula 200 eskola eremuetan. Orduan, 200 eskola eremu horietan eskola eremu bakoitzak dauka errealitate bat edo zaurgarritasun tasa bat, ezberdina. Ezberdina izan daiteke Gasteizen, egon daitezkeen barruan esparru edo eremu, eskolar eremuak, batzuk eta besteak ezberdinak izango dira, eta nahi dana da eremu bakoitzean dauden ikastetxeak berdin asebetetzea dagoen bataz besteko horretatik. Demagun, gerta daiteke zonalde o eremu batean egotea 10% zaurgarritasuna, eta 2 ikastetxe egotea. Batek eukitzea 15% eta beste batek eukitzea 5%. Zerin da helburua 15% duen hori 10 ekartzea eta 5% hori daukana 10% ekartzea. Puridadean eta ikuspegi teoriko batetik erreza da. Gero ja, aiganean 200 eskola eremu kontutan hartuz eta gainera gizarteaz, kolektibotaz, personataz hitzeiten ari garenean, ja zailagoa eta konplexuagoa da. Horregatik hasia pixkanaka eta hasia aurten 2 urteko gelarekin, edo 2 urteko matrikulazio berriekin. Eta horrela, jungoia, urtero betetzen eta urtero oreka hori lortu arte. Ligado a la reserva de plazas para alumnado vulnerable, a Ane Ibáñez le gustaría saber si no es discriminatorio dejar plazas vacías para alumnado vulnerable que se supone que va a llegar durante el curso, privando a estas familias de matricular a sus hijos e hijas en los centros que desean. ¿Por qué no se han abierto esas plazas vacantes para alumnos en listas de espera? Si tenemos un aula con 20 alumnos y 20 alumnas y tenemos 17 plazas que son para no vulnerables y 3 para vulnerables. Si de las 20 plazas, que 3 eran para no vulnerables, si no se han matriculado 3 no vulnerables, las completamos con con no vulnerables, pues no hemos avanzado nada. O sea, para que se me entienda un poco la idea. Entonces, nuestra idea es mantener siempre la proporción a la que queremos llegar. La vida escolar de esa aula de 2 años es muy prolongada y siempre va a haber una matrícula viva. Vamos a tener en cuenta que durante el año nos llegan unas 6.000 alumnos, 6.000 alumnas
nuevas fuera de lo que es el periodo ordinario de matriculación. Entonces, iremos cumplimentando y completando esas aulas a medida que nos vaya llegando nueva matrícula y además esta matrícula coincida con que sea vulnerable, pero principalmente es para respetar precisamente el porcentaje al que nosotros queremos llegar. Matrikulazioaren gaiari lotuta, Ainhoak eta Jonek prozesua transparentziaz eta aparteko kexa edo erreklamaziorik gabe joan bada, jakin nahi dute zergatik afektatutako gurasoei oraindik ez zaien 2 hilabeteren ondoren erantzun bat eman. Diote iraila bertan dagoela eta udaran ere ikastetxeak itxita daudela, eta zergatik ez zaien oraindik bigarren matrikulazio epea ireki kasu honetan dauden umei. Bueno, kontutan hartu behar dugu, matrikulazioen edo ikaslegoen 94%ak lortu dela bere lehen aukeran matrikulatzea. Gero hortaz aparte 4%ak lortu du bere bigarren aukeran edo hirugarren edo familia horrek egin duen beste aukeran. Beraz, falta zaigu 2%. 2% horretan eta nolabaiteko elegite bat edo bere desadostasuna azaldu duen familiei erantzun zitzaien eta berriro eman zitzaien beste aukera bat maiatzaren 22 arte nolabait elegiteko bat egiteko aukera. Beraz, orain erantzuten egea, orain erantzuten ari gara, eta hortaz aparte, baitere bigarren aukera edo nolabait trasladoak eta eskatu dituzten familiei eta datorren astean erantzungo zaie, eta hurrengo astetan erantzungo da, noski ikasturte berria aiatzen denerako eduki dezaten. Ulertuz beti familientzako oso garai sensibla dela. Azkenean, familia batentzako da seguruenik momenturik importantenetako bat, berein seme alaba nun matrikulatu, da erabaki zail bat, importante bat, garrantzitsu bat, eta ulertuz egoera hori, beraz, ahalik eta azkarren horri erantzungo diogu. Begoña Suárez explica que las familias temen que las novedades en cuanto a la detección y atención de alumnado de altas capacidades se queden meros trámites burocráticos dada la falta de sensibilidad y formación del profesorado. ¿A quién deben acudir si detectan una ineficacia o una atención no adecuada de estos alumnos con altas capacidades? Bueno, primero quiero decir que también día a día somos capaces o hay una mayor capacidad de detectar o de detección de la diversidad de situaciones con las que nos encontramos en el aula. Sean de necesidades educativas especiales o sean de cualquier tipo. Y en ese sentido también tengo que agradecer la labor que hacen los docentes a la hora, por una parte, de detección y después también de trabajo diario, continuo, con cada uno de los alumnos y de las alumnas en la cantidad de diversidades o especificidades que muestran nuestros alumnos y alumnas en las aulas en el día a día. Ya yendo en concreto a lo que es las altas capacidades, ya desde hace unos años estamos trabajando con un plan que se vio relativamente paralizado con motivo de la pandemia, y ya de este último curso ya lo hemos acabado de arrancar en una serie de centros pilotos y ya el año que viene lo vamos a generalizar y en septiembre sacaremos ya las conclusiones principales y ya la publicación incluso de este plan y de este proyecto, entendiendo que es un tema para nosotros prioritario, importante, y respondiendo de una manera ya concreta a la pregunta que me haces, la dirección del centro es la que mejor le va a responder, y en su caso también la inspección es un cuerpo, es un colectivo que seguro le ayudará a responder esas necesidades que muchas veces son tan difíciles de responder, porque no es únicamente la detección, sino que además después se sea capaz de responder en base a la necesidad que tenga ese alumno o esa alumna. Por otra parte, Idoia Isasi pregunta por qué prácticamente desaparece el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales en la ESO. Normala da eskoletan gero eta ikasle arazodun gehiago egotea eta hezkuntzatik
irakasle gutxiago bidaltzea egoera honi aurre egiteko, galdetzen dute. Nik uste informazioa ez dela guztiz egokia, azkeneko 2 urtetan eta adibide bat jartzeagatik hezkuntza berezi eta PT-ak edo pedagogia terapeutiko profesionalak eta igo ditugu 100%, ikastetxetan. Beraz, detekzioa 100%, leheno esan deten bezala, areagotu egiten da, hobeto egiten da, eta jartzen ari garen baliabideak bai publikoetan zein ikastetxe itunpekoetan urtetik urtera asko igotzen ari da. En relación con la financiación de los centros, ¿considera que todos los centros deben recibir la misma financiación pese a que atienden diferentes realidades y vulnerabilidades, digamos? Hay que ver la persona que pregunta en qué sentido está preguntando. Puede ser, por una parte, si los centros públicos y los centros concertados tienen que tener la misma financiación o no, que no la tienen, aunque la ley básica dice que sí tienen que tener, pero en estos momentos no la tienen. Y por otra parte, decir que en el proyecto de ley que nosotros tenemos, para que los centros concertados pasen a ser definidos como centros que prestan el Servicio Público Vasco de Educación y además estén financiados con fondos públicos, tienen que tienen que lograr una serie de objetivos, tienen que responder a una serie de objetivos que tiene la sociedad. Y eso es, antes hemos puesto, de responder de igual manera al que lo hace un centro público. De todas maneras, también quisiera decir que también dentro de cada una de las redes las situaciones que se dan son diferentes. Por ejemplo, todos los centros públicos no responden de igual manera ante toda la vulnerabilidad. ¿Por qué? Pues porque también están en zonas diferentes, responden a realidades diferentes, y esto quiere decir que nosotros tenemos una serie de centros, algunos denominados como de alta complejidad, a los cuales les atendemos desde el punto de vista dotacional, de recursos, etcétera, mejor que a otros centros que no tienen esas necesidades. Nuestra intención es la de responder en base a las necesidades, grandes necesidades que tienen todos los centros. Jarraian lanbide heziketari eta unibertsitateari buruzko pare bat galdera egingo dizkizut. La formación profesional en Euskadi se ha caracterizado por su agilidad a la hora de asumir nuevas tecnologías. En estos tiempos tan acelerados, ¿hay capacidad para absorber nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en la FP vasca? Sin duda. Dejaría en 2 palabras, pero seguro que me pide más. Sin duda, primero, porque tal como define y se realiza la pregunta, la formación profesional siempre ha sido capaz de responder con flexibilidad y rapidez a las necesidades que tenía la sociedad o incluso también el mercado productivo, la empresa, la industria, etcétera, y en estos momentos ya está trabajando también con la inteligencia artificial, investigando, también está con la investigación, la innovación aplicada, también está aplicando en algunos centros aspectos de la inteligencia artificial para ver también el comportamiento de los alumnos, de las alumnas, también está dando formación a profesores, a profesoras y, como digo, también tiene constituidos grupos de trabajo para ver cómo ir estableciendo y cómo ir desarrollando todo lo relacionado con la inteligencia artificial, siguiendo también todo lo relacionado con los pasos que se dan desde el punto de vista legal y la Comisión Europea, que también ha definido que quiere legislar en los próximos años para ver cómo definimos y aplicamos todo lo relacionado con la inteligencia artificial desde un punto de vista positivo y siempre teniendo en cuenta que trabajamos bajo un paraguas que es el desarrollo de los valores de la persona que convive con otros semejantes, iguales en una sociedad. Y dentro de todo ese esquema es como está trabajando la inteligencia artificial. Jarraian unibertsitate publikoko langileen kontratuei buruz galdetuko dizut.
Unibertsitate publikoan zabor kontratuekin jarraituko dugu, galdetzen du sare sozialen bidez erabiltzaile bat. Nik horri erantzungo nioke bat, oraintxe maiatzen bukaeran, Gobernu Kontseiluan aprobatu degula ja unibertsitate plana 2023-2026, eta plan horrek eta plan hori adostuta beste unibertsitate guztiekin adostuta egoteaz gain, noski, gure zentralidadea beti Euskal Herriko Unibertsitatearen kontutan edo hartuta, daukan aurrekontua 2.200 milioietakoa dela, 4 urteetarako. Horietatik gobernuak jartzen ditu 1.600 milioi. Hortaz aparte, eta ja definituz gure helburua non dagoen, eta da Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Euskal Herriko Unibertsitatean aurreko planetik onera 220 milioi euro igo ditugu. 3 aspektu edo 3 atal ditu finantziazio horrek, eta lehenengoa izango litzateke finantziazio arrunta, nolabait esateko, bigarrena izango litzateke azpiegituretarako baita ere dirua, adibidez, medikuntza fakultatea, daukala 60 milioi euron bataz bestekoa, gutxi gora bera, eta 3. atala kontratu programak. Orduan, honekin esan nahi dut, gure gobernu bezala implikazioa oso importantea da. Gero, baita ere, kontutan hartu behar da, unibertsitateak daukan autonomia beraien gestiorako, eta hori baita ere zaindu behar da eta respetatu behar da. Aste honetan bertan, baita ere, aprobatu ditugu, Gobernu Kontseilu bezala, predokak eta postdokak. Hor, baita ere, desberdinduko nuke gure politika gobernu bezala 3 ataletan. Lehenengo atala, nolabait baita ere, inbertitzen dugu gradua edo masterra egiten ari diren, azkeneko urtetan ari den ikasle horiei bultzatzeko ikerketara, eta bultzatzeko eta animatzeko eta formazio emateko ikerketari begira. 2. atala predokak, edo oraindik doktoradutza atera horretik baita ere hor inbertituko ditugu 11 milioi euro, hori dela baita ere kantitate importante bat, eta horrek esan nahi du, hilero edukiko dutela 1.200 euroko soldata bat garbia, gehi joteianen kanpora aldea baita ere diru laguntza bat han egoteko, eta 4. urtean, predokeko 4. urtean 1.900 euroko soldata garbi bat edukiko dutela, eta kontutan hartuz hauek formatzen ari direla oraindik, eta ja gero daude 3. plana postdoka. Eta postdokan baita ere beraien retribuzioak aprobatu ditugula baita ere oso ustet egokiak direla. Hor garbi dago gura postua ikerketaren aldekoa, asko inbertitzen ari gara, urtetik urtera ikerketara dedikatzen zaion edo ematen zaion dirua aurrekontuetan oso importantea da, eta lehenoko figurak aipatzearren bai predokak eta postdokak iaztik ona 4% igo zaiela soldatetan, eta predoken kasuan, esate baterako, azkeneko 8 urteetan 22% jo dela. Beraz, badakit beti gehiago hobelitzatekela, baina nik usteet jartzen ari garen zifrak, kontuak oso garbiak direla, gure implikazioa oso garbia dela, eta horrela izango da urtetik urtera eta horrela jarraituko dugu. Horrela elkarrizketaren azken atalera iritsi gara hemen mota ezberdinetako gaiak jaso ditugu. Lehenak eskolaldi jarraituarekin dauka zerikusia. Ordutegi jarraiaren onurak ezagututa Euskadin noiz jarriko den martxan jakin nahi dute? Hori esango nizuke, begira, aiatu ginanen, edo ni aiatu nintzanen 2020an saiera, eukinun seituan sindikatuekin bilera bat, eta eskaten galdera berdina intziaten ez, eta nik esanien, nik oso garbi daukat jarraia, ez litzaidakela gustatuko, jarraia, jardunaldi jarraia eukitzea, ze ez dut uste
ez ikuspegi pedagogikotik, ez zaurgarritasun ikuspegi batetik egokia denik ikasleentzat, baina landuko dugu. Aldi berean, iaz legebiltzarrean 2022ko apirilaren 7an onartutako akordio horretan alderdi sinatzaile guztik baita ere adostu gendun jornada bi zatitan eikiarena pentsatzen gendulako egokiagoa zala batipat ikasle zaurgarrientzat. Eta hirugarren erreflexioa, aurreko astean OCDEk baita ere publikatu zuen txostena, non hor elementu nagusiena da uzte goiztiarra, eta guk erkidego bezala Europa mailan, Europar Batasunen mailan daukagu zifrarik bajuenetako bat, eta estatuan bajuena. Eta hortarako elementurik importantena hauxe bera zen, eta OCDEk aholkatzen du jardunaldia ez jarraia izatea. Orduan, nik uste politika egoki baten gaudela, nik uste justoena ikaslaentzat hori dela, eta gurasoei baitare eta ikaslei eman bertzaile zentroaren bueltan, eta beste hainbat erakundeen implikazioa kontutan hartuz, baitare egotea hezkuntza ez formalean, eta horrek ematen dizkigun baitere onura guztiekin. Beraz, badaude baitare guk dauzko proiektuak, edatze proiektua adibidez, eta edatze proiektuaren baitan, ikastetxe asko sartu dira proiektu honetan, eta atxaldez egiten dute, goizez egiten dute jardunaldi formala, atxaldez egiten dute ez formala, baino era regulatu batean, eta ondo erantzuten ari dira. Beraz, jardunaldi jarrai horri, nik usteet ez tegula notizi txarrak ematen ari garela. La siguiente cuestión dice así: ¿por qué no ha participado el País Vasco en la última convocatoria de Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora PILS? ¿Es que no resultaba interesante conocer la progresión de estos alumnos de la anterior edición? Todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, porque primero, la anterior edición yo creo que se participó en la última en el año 2016. Si hay alguien que está participando en todas las evaluaciones, etcétera, somos nosotros. No participando en evaluaciones internacionales, que también, sino probablemente seremos de los pocos que estemos realizando una evaluación diagnóstico cada 2 años, una censal en todos los centros y una muestral cada 2 años. Es decir, todos los años tenemos una serie de evaluaciones. A nosotros nos interesa tener conocimiento y siempre teniendo en cuenta que lo que nos da una evaluación es mucha información y para valorar precisamente. Y a nosotros la información nos ayuda, nos da. Hay gente que pueda utilizarlo de otra manera. Para nosotros es una evaluación formativa y que nos ayuda a hacer políticas. Una vez dicho esto y respondiendo ya de manera concreta a la pregunta, salíamos de una pandemia, teníamos también otra serie de pruebas que estábamos realizando, lo valoramos con los centros y se entendió que no era el momento. Pero de todas maneras nosotros hacemos nuestras propias evaluaciones continuas, seguimos, y para nosotros es muy importante tener conocimiento de cuál es nuestra situación, y no solo eso, sino que además estamos trabajando con todos los centros estas políticas de mejora en la lectura y que hay que seguir trabajando, evidentemente. En opinión de Íñigo, ¿debería haber enseñanza en catalán y en gallego en las escuelas oficiales de idiomas? ¿Hay intención de incluir estos 2 idiomas en las escuelas oficiales de idiomas del País Vasco? Bueno, tenemos en estos momentos 14 escuelas oficiales de idiomas y verdaderamente realizan un trabajo ímprobo porque nos dotan año a año de cantidad de alumnos y alumnas que aprenden otra serie de otras lenguas y entra dentro del concepto del aprendizaje a lo largo de la vida.
pero también va un poco en demanda, ¿no? En cuanto a demanda, yo creo que es una idea muy sugerente en la que plantea, pero hay que ver hasta qué punto podemos tener esa demanda por parte de la ciudadanía para que también podamos enseñar pues, gallego, catalán u otro tipo de o otras lenguas, ¿no? Pero mucho va relacionado y está relacionado con el número de personas, de usuarios o usuarias que pudieran estar dispuestas a acudir a estas aulas, a estas clases. Jarraian, herritar batek azaldu diguna planteatuko dizut. Irakasleen merezimendu lehiaketan plaza lortu duten lankideak hurrengo lekualdatze lehiaketarako funtzionario izendatuko dituzte. Nola liteke ikuskari baten edo, bueno, prozeduraz sistematizatutik pasagabe norbait funtzionario izendatzea galdetzen du. Ohartu zarete egingo duzuenarekin oposaketa prozesua gainditu dutenak eta behin-behineko plaza daukatenak bere horretan geratuko direla. Hori nire emazteak esaten dit, egunero, esaten dit, ni sartu nitxun ordu, kastek, hilabetek eta ikasten oposaketa bateako eta bai nola sartuko dan. Bueno, nik uste esplikatu behar dela eta gogoan izan behar dela bat. Hau dela Madrildik datorren lege bat, oinarrizko lege bat, baina badaukala aurrerakin bat, eta hau da 2008. 2008an krisiaren ondorioz eta Madrilgo gobernuak berriro ere debekatu egiten duenean baita ere oposaketak era zabalean eta urteroko oposaketa horiek egitea ekarri gaitu ona. Eta orain, baita ere, Madrildik egin dana da, eta Europatik datorren neurri bada, 2020 laurako ja etortzea beste zenbaki batzuetara, ez? Eta da, behin-behinekotasuna gestea. Gure helburua izan izateko hurrengo urteetan behin-behinekotasuna 5% gestea, eta horrek gainera albideratuko duelako hezkuntza kalitatea areagotzea. Zergatik, lortuko deulako ikastetxe publikotan irakaslegoa egonkortzea. Eta irakaslegoa egonkortzea, klausuak egonkortzea, emango dio sistemari ikastetxei nolabaiteko kalitate areagotzea. Behin hori esan da gero, lehen fasea bukatu dugu, eta hor 3.300 irakasleia plaza eman zaie, eta horiek izan dira merituen bitartez. Oain dator bigarren fasea, 2004 irakasleekin, eta hor bat oposaketa ohiko oposaketa bezala jungo da, edo eta baita ere merituen nola baiteko oposaketa meritu edo baita ere beste aukera bat egonik. Erantzun beharrekoa da lehenbailen egonkortu ditzaun eta ea posible dan ohiko sisteman sartzea eta ea normal jartzea egiten dan galdera horri erantzunez ea etorkizun motz edo epe motz batean posible dan galdera hori egiten duen moduan izatea esfortzu baten ondorioa, esfortzu batean, esan edo froga batean aprobatuta ohikoa den bezala sartzearena. Beste gauza da, gero ze frogak diran, eta hori baita ere sindikatuekin hitzein dugu, eta agian aldatu behar dela froga, baita ere baloratu behar dela jarrera, irakaskuntzaz aigeanen bokazioa, baina hori da beste eztabaida mota bat, etorkizunari begira. Baina erantzunez eta ulertuz galdera egiten duenari da etorri diran politiken nolabaiteko egoera. Amaitzeko zure esperientzia pertsonalari buruz Janirek egin digun galdera batekin bukatuko dugu. Irakaskuntzan egon zarenean gela barruan egon zara. Eskola publikoan sinesten duzu? Begira, ea gelan barruan, nik uste tokatu zeitela pasatzea, hasi nintzen lanean lehen hezkuntza, 3. mailan, 4. mailan, tokatu zait musika matea, tokatu zait matematika matea, tokatu zait gizarte matea, tokatu zait DBH egotea, tokatu zait argazki tailerrak ematea. Bueno, azkenean
zentro txiki bateko irakasle izanik, askotan tokatzen zaizu era askotariko irakaslea edo behar ezberdinei erantzun bat ematea. Ez tokatu zait baita ere zuzendaritzan egotea, tokatu zait kontseilu eskolarrean egotea, tokatu zait baita ere zinegotzi hezkuntza eta euskera zinegotzi izatea. Nik uste, ez da nadilangatik edo zergatik, baina tokatu zait eremu ezberdinetan egotea. Baina egia da gehien aberasten zaituna da ikaslearekin daukazun harreman hori, ez? Kontatuko eta anekdota bat, orain dela gutxi ez, urte bete edo, egin nuen hainitzan irratian elkarrizketa bat egiten, eta azkeneko momentuan entzule batek deitu intzun, nahi galdera bat itxeko, eta zan nire ikasle izan dako bat, eta gainera nire lehen promoziokoa, alegia, ni lanean hasita ordukoa, ez? Eta ordentxe aitu ginean, eta, bueno, anekdota bezala. Eta egiten den galdera eskola publikoan, nola, noski, nola ez dut sinestuko gure eskolan hainbeste inbertitzen eta hainbeste lana egiten ari garen eskola publikoan. Aldi berean, baita ere esan beharra dago, gizarteak eta gure eskola publikoa oso errotuta dagoela, baita ere itunpeko ikastetxeak oso errotuta dauden bezala gure herrin, ze ikusi beharra dago baita ere gizarteak aukeratu eta autu bat egiten duela eta zentzorretan, baita ere momentu honetan eskola publikoan nagusi dela aukeraketa horretan, baina baita ere ia 48%, gizartean 48%, itunpeko ikastetxeak aukeratzen ditula eta hori ere kontutan hartu behar dela, ez? Eta gainera legeak, orain martxan daukagun legeak hori egin nahi du baita ere, ez? Hori regularizatu edo regulatu. Eta beste anekdota bat kontatuko dizuet. Etxean 4 kide gea, eta 4 horietatik 3 irakasle, ez? Nire emaztea eskola publiko, nire alaba kristau eskolako irakasle, daukau denetik, eta tokatu zait, nire emaztea urte asko egin ditu eskola publikoan, eskola txiki batean gainera, beraztegin, eta asko erakutsi dit, asko ikasi dut, eta nola, noski, sinesten dutela eskola publikoan, sisteman, eta asko sinesten dut ikastetxeen arteko lana eta batipat ikaslea izan dedila gure iparra, gure helburua, eta gure kezka nagusia. Eta hori horrela danean, sistema guztiak niretzako oso importanteak dira. Hau da guztia. Honekin amaitu dugu topaketa. Eskerrik asko, galdera guztiak erantzuteagatik. Eskerrik asko, plazerra eta nahi duzun arte. Amaitu aurretik gogorarazi nahiko nuke gaur erantzun ez diren gainerako galderak, sailburuak artikulu baten erantzungo dituela eta eskuragarri izango duzuela datozen egunetan irekiaren webgunean. Hoy ha sido el turno del consejero de Educación, pero seguiremos invitando a consejeras y consejeros para que nos acompañen y respondan vuestras preguntas. Eskerrik asko, jarraitu gaituzuen guztia eta ongi izan.